Entonces, movimiento en una dimensión. Vamos a definir primero qué es un movimiento. Y bueno, un movimiento, según el concepto que tenemos aquí, dice que es el cambio en la posición que ocupa un cuerpo en un lapso de un tiempo. Muy bien, entonces ahí miramos el dibujito de un carrito, ¿verdad? Que se está movilizando hacia la derecha. Entonces, el movimiento en el concepto se podría decir que es ese carrito moviéndose hacia la derecha, y cuando ya transcurre un tiempo, ese carrito va a estar en otra posición, ¿verdad? Y entonces, ese es el concepto de movimiento, lo que el carrito se mueve hacia la derecha en un lapso de tiempo cualquiera. Entonces, movimiento es eso. Y pues ahí tenemos también, dice, un cuerpo. Y el cuerpo es cualquier objeto, puede ser un carro, una pelota, un avión, una persona, que se mueve, ¿verdad? En este caso, el movimiento está relacionado con un cuerpo que se está moviendo. Pero para física, vamos a hacer algo, ¿verdad? Para una mejor comprensión y trabajar de manera más fácil, vamos a aproximar. Y dice ahí, considerar cualquiera de esos objetos como si fuera un punto, considerándolo como una partícula. En física general, ¿verdad? Y como se empieza a trabajar la física, todo lo consideramos como una partícula. Al final no importa si si el cuerpo que estamos viendo acá o el cuerpo que vamos a analizar es un avión, es un objeto muy grande o muy pequeño, nosotros lo vamos a analizar como una partícula, y nosotros lo único que nos interesa es saber hacia dónde se está moviendo esa partícula, hacia dónde se está moviendo ese cuerpo, sin importar su tamaño, dimensiones, y eso es lo que nosotros vamos a analizar. Acá abajo está el concepto de partícula, y dice, en el concepto intuitivo tenemos que partícula corresponde a un objeto muy pequeño que puede tener forma, color, masa, etcétera, como por ejemplo un grano de arena. El concepto físico abstracto es una idealización de un objeto considerado como un punto matemático sin dimensiones, que tendrá solo posición, masa y movimiento de traslación. Para el caso de movimiento en una dimensión, solamente tendrá posición y movimiento de traslación. Cuando miremos fuerza, energía, trabajo, pues ya también se incluirá la masa, pero de momento solo posición y movimiento. Eso sería lo que nosotros tomamos en cuenta para una partícula. Y no importa cuál sea, si es un cuerpo grande, pequeño, de todas maneras nosotros lo analizamos como una partícula, y eso nos da la ventaja de que pues no tenemos que tomar otras características del objeto, ¿verdad? Que nos complicarían su análisis. Bueno, voy a bajar otro poquito. Dice, Yasmin Nufio levantó la mano ahí, no sé si tenía alguna duda, alguna pregunta. No, fue por accidente, perdón. Ah, bueno, y está bien. Si tienen alguna duda alguien, puede interrumpirme y preguntar ahí, ¿verdad? Ya que todo esto pues es como teoría, entonces sí podrían hacerlo. Entonces, vamos a seguir. Para comenzar a describir el movimiento de un cuerpo necesitamos especificar con respecto a qué se mueve. Esta será la función del sistema de referencia. Fijar un punto en el espacio respecto al que se determine la posición de un cuerpo que se mueve. ¿De acuerdo? No podemos nosotros decir que el cuerpo se está moviendo sin establecer un sistema de referencia, y para eso nosotros tenemos, pues, en el caso del movimiento de una dimensión, el eje X nada más, ¿verdad? O el eje Y, pero solamente una dimensión. Pero sí tenemos que establecer nuestro sistema de referencia y desde dónde empieza a moverse y hasta dónde termina de moverse nuestra partícula. Dice, nuestro sistema de referencia dependerá de las dimensiones en las que tendrá lugar el movimiento. Tenemos movimiento en una dimensión, que es lo que el tema que tenemos ahora, y pues ahí solamente se va a mover dentro de un eje nuestra partícula. Tenemos dos dimensiones, que acá miramos una parábola, ¿verdad? En donde nuestra partícula se puede mover en el eje Y y también en el eje X. Y como explicaba Rocío, cuando analizamos vectores, ¿verdad? Podemos ver en nuestro plano tres ejes, y ahí ya estamos hablando de 3 dimensiones, pero eso es un poco complejo, y para este curso o esta tutoría no es necesario que lo aprendamos. Entonces, pues trabajaremos una dimensión y 2 dimensiones. Bueno, movimiento en una dimensión. Es necesario que nosotros tengamos bien claro algunos conceptos. Y pues acá dice conceptos fundamentales para el movimiento en una dimensión.
tenemos la posición, la distancia, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. El día de hoy vamos a ver hasta desplazamiento nada más. Y pues es necesario que ustedes aprendan bien esta parte. Vamos a analizar qué es cada término para que ustedes tengan el concepto claro, ya que en estos problemas, en este tipo de problemas, es bastante importante que nosotros tengamos el concepto, más que hacer cálculos, tener el concepto para poder responder de manera correcta las preguntas y los cuestionamientos que se hagan dentro del examen. Vamos a definir qué es cada término y tenemos de primero posición. Dice la posición, el lugar que ocupa un cuerpo en un instante de tiempo determinado con respecto al origen del sistema de referencia. Muy bien, la posición es el lugar que ocupa un cuerpo en un momento específico. Digamos, si nosotros estábamos en 0 metros y pues caminamos una cuadra que tiene 10 metros, al principio nuestra posición era en 0 metros, pero al final nuestra posición es en 10 metros. Entonces, esa es la posición. En un tiempo determinado, dónde me encuentro, dónde estoy, dónde está nuestra partícula ubicada, ahí es la posición que ella tiene en un momento específico. La distancia. La distancia es la longitud total de la trayectoria realizada por un objeto móvil. ¿De acuerdo? Si yo me muevo en una línea y vuelvo a regresar y vuelvo a ir y vuelvo a regresar, yo tengo que contar todo lo que yo camino y todo lo que yo recorro. Y esa es la distancia, la longitud total de la trayectoria que mi partícula o que yo estoy realizando, ¿verdad? A diferencia del desplazamiento. Y aquí es bien importante que usted tenga claro estos dos conceptos, la diferencia entre distancia y desplazamiento. El desplazamiento, a diferencia de la distancia, es la diferencia entre la posición final y la inicial. Vamos a ver algunos ejemplos, pero de primero yo les digo un ejemplo bastante sencillo, y es que si yo estoy en la posición 0, nuevamente, como les decía, y yo camino una cuadra, y entonces yo llego a 10 metros, porque 10 metros tiene cada cuadra, supongamos. Entonces, yo me movilicé 10 metros, pero yo me vuelvo a regresar a la posición 0 nuevamente. O sea, yo fui a la primera cuadra y me regresé porque se me olvidó algo y yo regresé. Entonces, ahí yo recorrí 20 metros. Esa es la distancia. Pero en cuanto a desplazamiento, realmente mi desplazamiento es 0 porque yo estoy en el mismo lugar que comencé. Entonces, la distancia son 20 metros, pero en realidad mi desplazamiento fueron 0 metros porque yo estoy en el mismo lugar donde empecé, entonces no me he desplazado nada. Entonces, ese es el concepto y ese es el ejemplo, y acá vamos a ver un ejemplo ya con unos que otros numeritos. Entonces, tenemos ahí una pequeña fórmula, ¿verdad? Delta de X es igual a X final menos X inicial. En otras palabras, delta de X es igual a la posición final menos la posición inicial. Entonces, ahí tenemos, ahí podemos encontrar nosotros el desplazamiento. Perdón si, no sé si alguno tiene una duda, estoy viendo que están cayendo mensajes al chat, pero no los puedo revisar. Entonces, tal vez si las pueden hacer con el audio, sería mucho mejor. Y si no es eso, dudas de lo que estoy hablando, que están escribiendo, pues está bien, no hay problema y yo puedo seguir. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, creo que no. Al final igual les voy a dejar un tiempo ahí para que aclaren sus dudas. Entonces, vamos a ver un ejemplo de desplazamiento. Dice, ejemplo, supongamos el punto de la figura que se ha desplazado desde posición inicial I hasta posición inicial final F. XI hasta XF. Entonces, no necesariamente voy a empezar desde 0. Mi partícula puede ya estar ubicada en cualquier posición. Entonces, acá la posición inicial es 2 y la posición final es 6. Entonces, aquí dice posición inicial 2 metros, posición final 6 metros. Entonces, el desplazamiento en X va a ser la posición final, que es 6, menos la posición inicial, que es 2. Entonces, eso es igual a 4 metros. Entonces, mi desplazamiento es
de 4 metros. ¿De acuerdo? Acá abajo tenemos otro ejemplo o otra pequeña ejemplificación que no importa dónde nosotros pongamos nuestro eje o nuestro sistema de referencia, el desplazamiento siempre va a ser el mismo. ¿Qué tal si yo corro mi recta numérica y pongo la partícula en 0? De todas maneras, siempre mi desplazamiento va a ser de 4, para este caso en especial. Entonces, miren, ahora miremos la gráfica de abajo o la recta numérica que está en el lado inferior. Y nuestra partícula empieza en 0, posición inicial, y posición final 4. Entonces, delta de x es igual a 4 menos 0, 4 metros igual. Entonces, no importa dónde yo ubique mi sistema de referencia, siempre mi resultado me va a dar lo mismo. El desplazamiento... Disculpe. ¿Sí? Es que aquí alguien tiene una pregunta, pero no tiene micrófono, y decía que si el movimiento de 3 dimensiones puede usarse también en química. El movimiento de 3 dimensiones se puede usar en química. ¿Esa es la pregunta? Sí. Bueno, habría que buscarle una aplicación. A lo mejor sí se puede, pero no tengo un problema o algo específico en mente ahorita en el que se pueda utilizar. Cuando se habla en orbitales y los movimientos de electrones, tal vez. Bien, se puede, ajá. Se puede utilizar un movimiento vectorial en 3 dimensiones. Pero la verdad eso es bastante complejo. Eso de 3 dimensiones es bastante complejo. Si ustedes van para ingeniería, seguro en algún momento lo van a ver y se van a dar cuenta que es bastante complejo. De momento, pues no se atormenten la vida pensando. No, si ustedes quieren indagar un poquito está bien y lean y pues sí se puede. Definitivamente sí se puede. De hecho, todos los cuerpos se mueven en 3 dimensiones. Nosotros para facilidad y la física para facilidad analiza en una dimensión y en 2, pero realmente todo se está moviendo en 3 dimensiones. Gracias. Bueno, vamos a seguir y ahora vamos a ver un ejemplo de lo que les decía, ¿verdad? La diferencia entre distancia y desplazamiento. Y por eso ahí puse en rojo, cuidado. Dice, debemos diferenciar entre el concepto de desplazamiento y el concepto de espacio recorrido, que es distancia. Es un sinónimo de distancia, ¿verdad? En el ejemplo anterior, ambos términos coinciden. Tanto el desplazamiento como el espacio recorrido son de 4 metros. Esto se debe a que no ha habido un cambio de dirección del movimiento. Cuando el móvil cambia de dirección, desplazamiento y espacio recorrido no suelen coincidir. Entonces vamos a ver un ejemplo en el que sucede eso. Ejemplo. Muy bien, ahí ya lo tenemos. Dice, supongamos ahora que el punto se desplaza desde la posición x igual a 2 hasta x igual 6. Y esa es la primera recta numérica que encontramos. Después dice, y luego vuelve a x igual a 2. O sea que sucede un ejemplo similar a lo que yo le estaba diciendo al principio, ¿verdad? O el ejemplo que les puse al principio. Nuestra partícula está en una posición inicial, se mueve hasta un punto x y vuelve a regresar al mismo punto. Entonces, vamos a analizar cuánto se mueve en cuanto a distancia y cuánto es el desplazamiento recorrido por nuestra partícula. Dice, su desplazamiento sería 0, pues la posición inicial y la posición final son la misma. O sea que empezamos en 2 y terminamos en 2. Y si lo metemos a nuestra fórmula de delta x es igual a posición inicial menos posición final, 2 menos 2 es igual a 0. Entonces, desplazamiento tenemos 0. Sin embargo, en el espacio recorrido sería de 4 más 4, porque recorrí primero 4 metros y después volví a recorrer otros 4 metros de regreso. Entonces tengo 8 metros. Entonces, esa es mi distancia total recorrida. Pero mi desplazamiento es 0 porque yo estoy en el mismo lugar donde comencé. Eso es importante que lo tengan bien claro porque seguro en el examen viene algún problema en donde ustedes van a tener que analizar una pequeña gráfica donde se les va a pedir que ustedes calculen el desplazamiento recorrido por la partícula y también la distancia recorrida. Entonces, ahora ustedes ya saben cuál es la diferencia y tengan mucho cuidado ahí, ¿verdad? Ya que no vayan a poner la distancia donde es desplazamiento y desplazamiento donde es la distancia o viceversa, ¿verdad?